mi cumpleaños número 68, mi nieta Regina llegó a mi casa con algo que cambiaría todo para siempre. Llevaba en sus manos una pequeña grabadora plateada, de esas que ya casi nadie usa, y sus ojos tenían esa mirada seria que me recordaba tanto a mí cuando era joven. Me la extendió sin decir palabra al principio, solo mirándome fijamente como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Regina tiene apenas 16 años, pero en ese momento parecía cargar con el peso de una mujer adulta. Es la hija de mi hijo Ricardo y esa mujer que nunca me gustó, Octavia Franco. Desde pequeña, Regina siempre fue diferente al resto de la familia. Observaba todo, escuchaba más de lo que hablaba, y tenía esa manera de mirar que te hacía sentir que ella sabía cosas que los demás no sabíamos. «Abuela Leonor», me dijo finalmente, con una voz que temblaba apenas lo suficiente para que yo notara que estaba nerviosa. «Necesito que hagas algo por mí, pero no me preguntes por qué todavía». Sus dedos se cerraron alrededor de la grabadora como si fuera lo más valioso que había tocado en su vida. «Solo necesito que confíes en mí una vez más». Yo estaba en mi cocina preparando café, como todas las tardes. El aroma del café colombiano que siempre compro en la tienda de la esquina llenaba el ambiente, mezclándose con el olor de las flores frescas que había cortado del jardín esa mañana. Mi casa siempre ha sido mi refugio, el lugar donde construí todos mis recuerdos después de que mi esposo murió hace 10 años. Cada rincón de esta casa habla de sacrificio, de noches sin dormir trabajando para sacar adelante a Ricardo, de decisiones difíciles tomadas con el corazón en la mano. Regina se acercó más, bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando. «Abuela, mañana en tu fiesta, necesito que pongas esta grabadora en el pasillo principal, justo donde todos puedan escucharla bien». Sus ojos se llenaron de una determinación que me sorprendió. «Y cuando llegue el momento correcto, vas a pedirle al mesero que la encienda frente a todos los invitados». Me quedé paralizada con la taza de café a medio camino hacia mis labios. ¿Qué clase de secreto podía ser tan grave que mi propia nieta necesitara crear este plan tan elaborado? Regina nunca había sido una niña problemática. Al contrario, siempre fue la más responsable, la que mediaba cuando Ricardo y Octavia discutían, la que me visitaba cuando nadie más lo hacía. «¿Qué hay en esa grabación, Regina?», le pregunté, aunque algo en su mirada me decía que no me iba a responder. «Tiene que ver con tu mamá y tu papá». La vi tragar saliva y apartar la mirada hacia la ventana, donde el sol de la tarde creaba sombras largas en mi jardín de rosas. «Abuela, ¿tú me amas?», me preguntó de repente, cambiando completamente el tema. Era una pregunta tan directa, tan inesperada, que me tomó desprevenida. Por supuesto que la amaba. Regina había sido la luz de mis ojos desde que nació, la única que realmente parecía valorar todo lo que yo había hecho por esta familia. «Más que a mi propia vida, niña», le respondí sin dudar. «Tú lo sabes». Y era verdad. A pesar de todos los problemas con Ricardo y esa mujer suya, Regina siempre había sido mi esperanza, mi prueba de que algo bueno había salido de tanto esfuerzo. «Entonces confía en mí esta vez», me suplicó, tomando mis manos con las suyas. Tenía las manos frías, como si hubiera estado nerviosa durante horas antes de llegar a mi casa. «Todo lo que has hecho por nosotros, todo tu sacrificio, todo tu amor, mañana va a tener sentido de una manera que nunca imaginaste». Había algo en su tono que me erizó la piel. No era solo nerviosismo lo que escuchaba en su voz. Era dolor, decepción y una rabia contenida que me recordaba tanto a mí misma cuando era joven y tenía que enfrentar las injusticias de la vida. ¿Qué había descubierto mi nieta que la tenía tan alterada? «Regina, si algo está mal en tu casa, si tu mamá o tu papá te están lastimando de alguna manera, puedes decírmelo», le dije, apretando sus manos entre las mías. «Esta casa siempre va a ser tu refugio, sin importar lo que pase». Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste, de esas que duelen más que las lágrimas. «No me están lastimando a mí, abuela. Es a ti a quien están lastimando, y yo ya no puedo quedarme callada viendo cómo lo hacen». Sus palabras cayeron como piedras en mi estómago, creando ondas de ansiedad que se extendieron por todo mi cuerpo. ¿A mí me estaban lastimando? ¿Cómo? Ricardo era mi único hijo, y aunque no teníamos la relación más cercana del mundo, nunca pensé que él pudiera estar tramando algo contra mí. Octavia, bueno, esa era otra historia. Desde el día que se casó con Ricardo, siempre sentí que me miraba como si fuera un obstáculo en su camino. Pero lastimarme directamente, ¿de qué manera? Mañana,
Cuando todos estén reunidos para tu cumpleaños, cuando crean que tienen todo bajo control, vas a entender por qué necesitaba hacer esto, continuó Regina, poniéndose de pie y alisando su falda. Y vas a saber exactamente quiénes son las personas que realmente te aman en esta familia. La vi caminar hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Se dio vuelta y me miró una última vez con esos ojos que ahora me parecían demasiado maduros para su edad. Abuela, después de mañana, las cosas van a cambiar mucho. Pero quiero que sepas que todo lo que voy a hacer es porque te amo y porque ya no puedo soportar verte sufrir sin que te des cuenta de que estás sufriendo. Después de que se fue, me quedé sentada en mi cocina durante horas, mirando esa grabadora plateada como si fuera una bomba a punto de explotar. El café se enfrió en mi taza, las sombras se alargaron hasta desaparecer, y yo seguía ahí, tratando de entender que había descubierto mi nieta que la tenía tan decidida a exponerse a lo que sea que estuviera en esa grabación. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos familiares de mi casa, el reloj de la sala marcando las horas, el viento moviendo las cortinas, el gato de los vecinos caminando por el tejado. Todos sonidos que normalmente me tranquilizaban, pero que esa noche me parecían ominosos, como si mi propia casa estuviera tratando de advertirme sobre algo que estaba por venir. ¿Qué secretos guardaría esa pequeña grabadora plateada? ¿Y por qué mi nieta, que apenas tenía 16 años, sentía que era su responsabilidad protegerme de algo que yo ni siquiera sabía que me estaba amenazando? La mañana de mi cumpleaños llegó con el mismo sol dorado que siempre iluminaba mi jardín, pero todo se sentía diferente. Me levanté temprano, como siempre he hecho durante estos 68 años de vida, y mientras preparaba mi café matutino, no podía dejar de mirar esa grabadora que había dejado sobre la mesa del comedor. Parecía tan inofensiva ahí, pequeña y plateada, pero sabía que contenía algo que cambiaría todo. Mientras revolvía el azúcar en mi taza, mis pensamientos se fueron hacia atrás, hacia todos los años que había luchado para construir esta vida. Esta casa no había sido un regalo, no había llegado fácil a mis manos. Cuando mi esposo Alejandro murió hace 10 años, dejándome sola con todas las responsabilidades, muchos pensaron que no podría mantenerme. Pero ellos no me conocían realmente. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 15 años para poder comprar esta casa. Mis manos todavía guardan las marcas de las máquinas de coser, pequeñas cicatrices que son como medallas de honor de todo lo que sacrifiqué. Cada dólar que ganaba lo dividía cuidadosamente. Una parte para los gastos de la casa, otra para la educación de Ricardo, y lo que quedaba lo ahorraba religiosamente para algún día tener un hogar propio. Recuerdo la noche que finalmente pude hacer el pago inicial de esta casa. Ricardo tenía 17 años y acababa de graduarse de la preparatoria. Le mostré los papeles con tanto orgullo, pensando que él entendería lo que significaba tener un hogar propio, un lugar donde nuestra familia pudiera echar raíces para siempre. Pero él solo asintió distraídamente y siguió viendo televisión. Esta casa tiene 3 habitaciones, un jardín pequeño pero hermoso donde cultivo mis rosas y mis plantas de tomate, y una cocina que siempre ha sido el corazón de nuestro hogar. Cada mueble fue comprado con mi propio esfuerzo, cada decoración elegida con cuidado. Las cortinas de la sala las cosí yo misma con tela que compré con descuento en el mercado. El comedor de madera donde ahora descansaba la grabadora lo pagué en abonos durante 2 años. Pero lo más importante de esta casa nunca fueron los muebles o las paredes. Fue el refugio que representaba. Cuando Ricardo se casó con Octavia hace 8 años, les abrí las puertas sin pensarlo 2 veces. Estaban empezando su vida juntos, no tenían suficiente dinero para rentar un lugar propio, y yo tenía espacio de sobra. Pensé que sería temporal, unos meses hasta que se establecieran. Nunca imaginé que se quedarían tanto tiempo. Al principio todo parecía funcionar bien. Octavia era educada conmigo, ayudaba con algunos quehaceres de la casa, y Ricardo parecía feliz. Cuando nació Regina, esta casa se llenó de una alegría que no había sentido desde que Ricardo era pequeño. Me convertí en la abuela más dedicada del mundo, cuidando a esa niña como si fuera mi propia hija. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Octavia comenzó a hacer comentarios sobre cómo yo hacía las cosas. Que si mi manera de cocinar era muy salada, que si mis horarios eran muy estrictos, que si mis programas de televisión eran demasiado aburridos. Al principio pensé que eran solo diferencias normales entre generaciones. Cada familia tiene que encontrar su ritmo, ¿verdad? Luego empezaron los cambios más evidentes.
Un día llegué del trabajo y encontré que habían movido los muebles de la sala sin preguntarme. «Se ve mejor así», me dijo Octavia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Esperamos que no te moleste». ¿Cómo iba a molestarme que reorganizaran mi propia casa sin consultarme? Pero me tragué las palabras porque no quería crear problemas. Después fueron pequeñas cosas que desaparecían. Primero fue un collar de perlas que había sido de mi madre, luego unos aretes de oro que Alejandro me había regalado en nuestro aniversario. Cuando pregunté por ellos, Octavia decía que no sabía nada, y Ricardo simplemente se encogía de hombros. «Mamá, a lo mejor los pusiste en otro lugar y se te olvidó», me decía, como si fuera una anciana senil. Pero yo no soy senil. Mi mente está tan clara como siempre, y sabía perfectamente dónde guardaba mis joyas. Sabía que alguien las había tomado, pero no quería acusar sin pruebas. No quería ser esa suegra amargada que siempre está buscando problemas donde no los hay. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Estaba revisando mis estados de cuenta del banco cuando me di cuenta de que faltaban $500 de mi cuenta de ahorros. $500 que yo no había gastado, que no había autorizado a nadie a usar. Cuando confronté a Ricardo al respecto, él se puso nervioso, tartamudeando explicaciones que no tenían sentido. «Era una emergencia, mamá», me dijo finalmente. «Octavia necesitaba dinero para algo importante y pensamos que podrías prestárnoslo. Íbamos a pedírtelo, pero no quisimos preocuparte». ¿No quisieron preocuparme? ¿Tomando mi dinero sin permiso para no preocuparme? «Ricardo», le dije, tratando de mantener la calma, «esa cuenta es mi seguridad para cuando ya no pueda trabajar. Es el dinero que he ahorrado durante años para mi vejez. No pueden simplemente tomarlo sin preguntarme». Lo miré a los ojos, buscando algún rastro del niño que había criado con tanto amor. «¿Cuántas veces han hecho esto?». La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación. Ricardo no pudo sostenerme la mirada. Se fue de la habitación sin responder, y yo supe que no había sido la primera vez. ¿Cuánto dinero habían tomado sin que me diera cuenta? ¿Durante cuánto tiempo había estado siendo robada en mi propia casa por mi propio hijo? Esa noche lloré como no había llorado desde el funeral de Alejandro. No solo por el dinero, sino por la traición. Por descubrir que el hijo al que había dedicado mi vida, por quien había trabajado hasta que me dolían los huesos, era capaz de robarme. Por darme cuenta de que había estado viviendo con extraños que me veían como una fuente de recursos, no como familia. Desde ese día, cambié la contraseña de mis cuentas bancarias. Instalé una pequeña caja fuerte en mi habitación donde guardaba el dinero en efectivo. Y empecé a observar más cuidadosamente todo lo que pasaba en mi propia casa. Los patrones que antes había ignorado ahora se volvían evidentes. Las conversaciones que se detenían cuando yo entraba a una habitación, las miradas cómplices entre Ricardo y Octavia, las llamadas telefónicas susurradas en el patio. Regina también había empezado a cambiar. La notaba más callada, más observadora. A veces la sorprendía mirándome con una tristeza que no era normal en una adolescente. Como si supiera algo que yo no sabía, como si estuviera cargando con un secreto demasiado pesado para su edad. Ahora, parada en mi cocina la mañana de mi cumpleaños, mirando esa grabadora que Regina me había dado, todo empezaba a tener sentido. Mi nieta había estado observando, escuchando, recopilando evidencia de algo que yo había sido demasiado confiada o demasiado esperanzada para ver claramente. ¿Qué habría escuchado Regina que la había motivado a tomar medidas tan drásticas? ¿Y qué tan grave era lo que esa grabadora iba a revelar sobre las personas que yo seguía llamando familia? Los preparativos para mi fiesta de cumpleaños comenzaron temprano esa mañana. Había decidido celebrar en el jardín trasero de mi casa, bajo el pergolado que Alejandro y yo habíamos construido juntos hace muchos años. Las rosas estaban en su mejor momento, llenando el aire con su fragancia dulce, y había colgado luces pequeñas entre las vigas de madera que creaban un ambiente mágico cuando caía la tarde. Octavia apareció en la cocina alrededor de las 10 de la mañana, vestida con un vestido rojo que me pareció demasiado elegante para ayudar con la preparación de una fiesta casera. Llevaba puestos unos aretes de oro que me resultaron familiares, aunque no pude recordar exactamente dónde los había visto antes. Sus tacones resonaban contra las baldosas del piso como pequeños martillos, marcando un ritmo que me ponía nerviosa. «Buenos días, Leonor», me dijo con esa sonrisa que siempre parecía ensayada. «¿Cómo te sientes en tu día especial?». Su tono era dulce,
pero había algo en sus ojos que no concordaba con sus palabras. Era como si estuviera actuando en una obra de teatro donde conocía todas sus líneas, pero no entendía realmente la historia. Bien, gracias, respondí, concentrándome en pelar las papas para la ensalada. ¿Dónde está Regina? Pensé que podría ayudarme con la decoración. La verdad era que quería hablar con mi nieta sobre la grabadora, entender mejor qué era lo que había planeado para esa tarde. Ah, Regina, dijo Octavia, y noté que su sonrisa se tensó ligeramente. Está en su habitación, supuestamente estudiando. Ya sabes cómo son los adolescentes, siempre inventando excusas para no ayudar. Había algo despectivo en su tono cuando hablaba de su propia hija que me molestó profundamente. Decidí subir a buscar a Regina, pero cuando llegué a su habitación, la encontré vacía. Su cama estaba hecha, sus libros ordenados en el escritorio, pero ella no estaba ahí. Regresé a la cocina con una sensación extraña en el estómago. ¿Por qué Octavia me había mentido sobre dónde estaba Regina? No la encontré, le dije, observando cuidadosamente su reacción. Octavia siguió cortando verduras sin levantar la vista, pero noté que sus movimientos se volvieron más rígidos. Debe haber salido, respondió con indiferencia. Ya aparecerá. Siempre aparece cuando hay comida de por medio. Se rió de su propio comentario, pero la risa sonó hueca, forzada. Ricardo llegó una hora después con varios paquetes en las manos. Había ido a comprar las bebidas y algunos ingredientes que faltaban para la fiesta. Me saludó con un beso en la mejilla, pero evitó mirarme directamente a los ojos. Desde el incidente del dinero, nuestras conversaciones habían sido tensas, llenas de palabras no dichas y reproches silenciosos. ¿Cuántos invitados esperamos?, le pregunté mientras ayudaba a descargar las bolsas. Quiero asegurarme de que tengamos suficiente comida para todos. Era una pregunta inocente, pero la forma en que Ricardo y Octavia intercambiaron miradas me hizo sospechar que había algo que no me estaban diciendo. Bueno, dijo Ricardo, rascándose la nuca nerviosamente, van a venir los vecinos de siempre, algunos compañeros de trabajo tuyos, y también invité a algunos amigos nuestros. La pausa antes de mencionar a sus amigos fue demasiado larga, demasiado calculada. ¿Qué amigos?, pregunté, sintiendo que mi nivel de alerta aumentaba. No sabía que habían invitado a otras personas. En todas las fiestas anteriores, siempre habíamos discutido la lista de invitados juntos. Era mi cumpleaños, después de todo. Octavia se acercó y puso su mano en mi hombro con un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sintió condescendiente. Son buenas personas, Leonor. Creo que te van a caer muy bien. Además, es importante que conozcas a más gente, que no te quedes encerrada en tu pequeño círculo de siempre. ¿Mi pequeño círculo de siempre? Se refería a mis amigos de toda la vida, a las personas que me habían acompañado a través de los momentos más difíciles. La forma en que lo dijo me hizo sentir como si fuera una anciana antisocial que necesitaba que otros decidieran por ella quién podía ser su amigo. Alrededor del mediodía, comenzaron a llegar los primeros elementos para la decoración de la fiesta. Ricardo y Octavia habían contratado a un servicio de catering sin consultarme, lo cual me sorprendió porque siempre había insistido en que yo prefería cocinar para mis propias celebraciones. Era una tradición familiar que había mantenido durante años. Pensamos que ya era hora de que te relajaras en tu propio cumpleaños, me explicó Octavia cuando protesté. Has trabajado tanto toda tu vida, mereces que otros se hagan cargo por una vez. Sus palabras sonaban consideradas, pero me quitaban el control sobre mi propia celebración de una manera que me resultaba incómoda. El mesero del catering llegó temprano para conocer el espacio y planificar el servicio. Se presentó como César Espinosa, un hombre mayor con cabello gris y modales muy corteses. Me cayó bien inmediatamente. Tenía esa manera tranquila de hablar que me recordaba a mi difunto esposo, y cuando le expliqué dónde quería que pusiera cada cosa, escuchó atentamente y tomó notas detalladas. Señora Rivas, me dijo mientras revisábamos el menú, ¿hay algo especial que le gustaría que haga durante la celebración? ¿Alguna tradición familiar? Tal vez un brindis especial o música particular. Su pregunta me dio la oportunidad perfecta para mencionar la grabadora. Miré hacia donde la había dejado sobre la mesa del comedor y sentí un nudo en el estómago. Bueno, dije, bajando la voz, hay algo que me gustaría que reprodujera en algún momento de la fiesta. Mi nieta grabó algo especial para mí,
y creo que sería un buen momento para compartirlo con todos los invitados. César siguió mi mirada hacia la grabadora y asintió comprensivamente. Por supuesto, señora. ¿En qué momento le gustaría que lo reproduzca? ¿Durante la cena, antes del pastel, o tal vez al final? Su profesionalismo me tranquilizó. Al menos había una persona en esta fiesta que estaba dispuesta a hacer exactamente lo que yo quisiera. Creo que será durante la cena, le dije, recordando las instrucciones específicas de Regina. Cuando todos estén sentados y puedan escuchar bien. Es algo importante que quiero compartir con toda la familia. La palabra, importante, salió de mi boca con más peso del que había esperado. Mientras César tomaba nota de mis instrucciones, noté que Octavia había estado escuchando nuestra conversación desde la cocina. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella desvió la vista rápidamente, fingiendo estar ocupada organizando los platos. Pero algo en su postura me dijo que había oído cada palabra de lo que habíamos hablado. La tarde avanzó con una sensación creciente de tensión que parecía flotar en el aire como humedad antes de una tormenta. Los preparativos continuaron, las decoraciones se colgaron, las mesas se organizaron, pero yo no podía sacudirme la sensación de que todos estaban actuando, representando papeles en una obra donde yo era la única que no conocía el guión. Regina finalmente apareció alrededor de las 3 de la tarde, entrando por la puerta trasera como si hubiera estado en el jardín todo el tiempo. Llevaba un vestido blanco sencillo y tenía el cabello recogido en una cola de caballo que la hacía ver aún más joven de lo que era. Pero sus ojos tenían esa misma determinación que había visto el día anterior. «Hola, abuela», me saludó, dándome un abrazo más largo de lo usual. Cuando se separó de mí, me susurró al oído, «¿Está todo listo?». Su pregunta me confirmó que el plan con la grabadora seguía en pie. «Todo está listo», le susurré de vuelta, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad que me revolvía el estómago. «César, el mesero, sabe qué tiene que hacer». Regina asintió y me apretó la mano brevemente antes de alejarse para ayudar con los últimos preparativos. Cuando el sol comenzó a ponerse, los primeros invitados empezaron a llegar. Mis vecinos de siempre, algunos compañeros de trabajo, mi hermana Leticia que había venido desde la ciudad vecina. Todos llegaban con sonrisas genuinas, regalos envueltos con cariño, y esa calidez familiar que había caracterizado todas mis celebraciones anteriores. Pero también llegaron otras personas que no reconocí. Un grupo de aproximadamente 6 personas que se presentaron como amigos de Ricardo y Octavia. Eran educados pero distantes, como si estuvieran ahí por obligación más que por celebración. Se mantenían en un grupo separado, hablando entre ellos en voz baja y mirando ocasionalmente hacia la casa como si la estuvieran evaluando. Mientras saludaba a todos los invitados y recibía felicitaciones, mi mirada se dirigía constantemente hacia la grabadora que ahora descansaba en una mesa lateral del comedor. César había seguido mis instrucciones perfectamente, colocándola donde estaría fácilmente accesible cuando llegara el momento. La fiesta estaba a punto de comenzar oficialmente, pero yo sentía como si estuviera parada en el borde de un precipicio, sin saber si lo que venía sería una caída libre o un vuelo hacia la libertad. La cena comenzó con el tintineo de copas y conversaciones alegres que llenaban el aire tibio de la noche. Las luces que había colgado en el pergolado creaban sombras suaves sobre las mesas, y el aroma de las rosas de mi jardín se mezclaba con los olores deliciosos de la comida que César y su equipo habían preparado. Por un momento, casi pude olvidarme de la tensión que había estado cargando todo el día. Estaba sentada en la cabecera de la mesa principal, con Ricardo a mi derecha y Octavia a mi izquierda. Regina se había sentado estratégicamente al otro lado de la mesa, donde podía verme claramente. De vez en cuando nuestras miradas se encontraban, y ella me daba pequeñas señales con la cabeza, como recordándome que el momento se acercaba. Los amigos de Ricardo y Octavia se habían dispersado entre las otras mesas, mezclándose con mis invitados habituales, pero yo notaba que mantenían conversaciones separadas. Había algo en su comportamiento que me resultaba extraño, como si conocieran un chiste que el resto de nosotros no entendíamos. Una mujer en particular, que se había presentado como Julieta Fuentes, no dejaba de mirar mi casa con ojos calculadores. «Leonor», dijo Octavia, levantando su copa de vino, «antes de que llegue el postre, creo que sería perfecto que compartieras algunos recuerdos con todos nosotros. Cuéntanos sobre esta hermosa casa, sobre todo lo que has logrado en tu vida». Su sonrisa era radiante, pero había algo en su tono que me hizo sentir como si estuviera siendo exhibida. Justo en ese momento, César se acercó discretamente a mi mesa.
Señora Rivas, me dijo en voz baja, es ahora cuando quiere que reproduzca la grabación especial. Sus ojos me miraban con esa cortesía profesional que había mostrado todo el día, pero pude notar que él también había percibido algo extraño en el ambiente. Sí, respondí, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. Creo que es el momento perfecto. Miré hacia Regina, quien asintió casi imperceptiblemente. Es algo que mi nieta preparó especialmente para esta ocasión. César se dirigió hacia la mesa donde estaba la grabadora mientras yo me ponía de pie lentamente. El murmullo de las conversaciones comenzó a disminuir cuando la gente se dio cuenta de que algo estaba por suceder. Ricardo me miró con curiosidad, y por primera vez en meses vi en sus ojos algo parecido al cariño que solía tener cuando era niño. Queridos amigos y familia, comencé, con voz más fuerte de la que esperaba tener. Quiero agradecerles por acompañarme en esta noche tan especial. Como saben, los cumpleaños a mi edad son más que celebraciones, son momentos para reflexionar sobre lo que hemos construido y sobre las personas que realmente importan en nuestras vidas. Hice una pausa y miré directamente a Ricardo y Octavia. Mi nieta Regina me pidió que compartiera algo especial con ustedes esta noche. Algo que ella grabó y que considera importante que todos escuchemos juntos. La expresión de Octavia cambió sutilmente, una sombra de preocupación cruzó por su rostro. César activó la grabadora y el sonido se amplificó a través de un pequeño altavoz que había conectado. Al principio solo se escuchó estática, luego el sonido se aclaró y pude reconocer la voz de Regina, aunque sonaba distante, como si hubiera grabado la conversación desde otro cuarto. ¿Está segura de que esto va a funcionar? Escuché la voz de Octavia con total claridad. Mi sangre se heló. No era la grabación especial de cumpleaños que había esperado. Regina había grabado una conversación real, una conversación que evidentemente Octavia no sabía que estaba siendo registrada. Por supuesto que va a funcionar, respondió otra voz que reconocí inmediatamente como la de Julieta Fuentes, la mujer que ahora estaba sentada apenas a 3 mesas de distancia. La vieja está tan ciega que no se da cuenta de lo que pasa debajo de sus narices. Es perfecto. El silencio que cayó sobre la fiesta fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los invitados habían dejado de comer, de hablar, hasta de respirar audiblemente. Octavia se había puesto pálida como papel, y Ricardo miraba la grabadora como si fuera una serpiente venenosa que había aparecido en su plato. ¿De qué estás hablando exactamente?, continuó la voz grabada de Regina, con una inocencia fingida que ahora entendía que había sido completamente calculada. Mi nieta había estado investigando, recopilando evidencias, protegiéndome de una manera que yo nunca había imaginado. Tu abuela, respondió la voz de Octavia, con un desprecio que me cortó como navaja, se está volviendo un problema. Esa casa vale al menos $200,000 en el mercado actual, y nosotros estamos desperdiciando años pagando renta en otros lugares cuando podríamos estar construyendo patrimonio aquí. El jadeo colectivo de mis invitados fue audible. Mis vecinos, mis amigos de toda la vida, estaban escuchando como la mujer que vivía en mi casa, que comía mi comida, que había criado a su hija bajo mi techo, hablaba de mí como si fuera una molestia que había que eliminar. ¿Y qué propones que hagamos?, preguntó Julieta en la grabación. ¿Cómo convencemos a Ricardo? Él todavía siente algo por su madre. La pausa que siguió fue agonizante. Pude escuchar el sonido de líquido siendo servido, probablemente vino, antes de que Octavia respondiera. Ricardo va a hacer lo que yo le diga que haga. Siempre lo ha hecho. El problema es que la vieja es terca. No se va a ir voluntariamente. Entonces, insistió Julieta. Entonces tenemos que hacer que se vaya involuntariamente, respondió Octavia con una frialdad que me heló hasta los huesos. Mi prima Ivete trabaja en un asilo muy bonito en las afueras de la ciudad. Dice que tienen espacios disponibles. Una vez que Leonor esté ahí, nosotros podemos quedarnos con la casa como sus cuidadores legales. El restaurante del aire que siguió fue interrumpido por el sonido de mi hermana Leticia ahogando un grito. Varios de mis vecinos se habían puesto de pie, mirando a Octavia con expresiones de total incredulidad y disgusto. Ricardo tenía la cabeza entre las manos, como si quisiera desaparecer del mundo. Pero la grabación no había terminado. ¿Y el dinero de sus cuentas?, preguntó una tercera voz que no reconocí inmediatamente. He escuchado que la vieja tiene ahorros considerables. Oh, eso ya lo tenemos resuelto, se rió Octavia en la grabación. Ricardo tiene acceso a la mayoría de sus cuentas.
Hemos estado, digamos, reorganizando sus finanzas gradualmente. Para cuando ella se dé cuenta, ya será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esas palabras cayeron sobre la fiesta como una bomba. No solo estaban planeando quitarme mi casa y enviarme a un asilo, sino que habían estado robando mi dinero sistemáticamente. Todo lo que había trabajado, todo lo que había ahorrado para mi vejez, estaba siendo saqueado por las personas en las que más confiaba. Miré a Ricardo, buscando desesperadamente alguna señal de que él había sido manipulado, de que no era un participante voluntario en esta traición. Pero cuando finalmente levantó la cabeza y nuestras miradas se encontraron, vi en sus ojos la confirmación de todo lo que acababa de escuchar. No era solo complicidad lo que vi en su mirada. Era resignación, como si hubiera aceptado hace mucho tiempo que traicionar a su madre era el precio que tenía que pagar por mantener la paz en su matrimonio. Como si yo fuera un sacrificio aceptable en el altar de su conveniencia. La grabación seguía reproduciéndose, pero las voces ahora sonaban distantes, como si vinieran de otra dimensión. Porque en ese momento me di cuenta de que la vida que había conocido, la familia que había creído tener, las personas en las que había confiado ciegamente, todo había sido una ilusión. César había detenido discretamente la grabadora, pero el daño ya estaba hecho. El silencio en mi jardín era tan completo que se podía escuchar el zumbido de los insectos en las rosas. Todos me miraban, esperando mi reacción, esperando que hiciera algo, que dijera algo. Pero lo único que pude hacer fue quedarme ahí parada, sintiendo como 68 años de confianza, amor y sacrificio se desmoronaban a mi alrededor como un castillo de naipes en un huracán. El silencio que siguió a la grabación se sintió como una eternidad. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos, como tambores de guerra que anunciaban una batalla que nunca había querido pelear. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción, pero por primera vez en mi vida, no sabía qué decir. Las palabras parecían haberse evaporado de mi garganta, reemplazadas por un nudo de traición tan apretado que apenas podía respirar. Octavia fue la primera en romper el silencio. Se puso de pie bruscamente, tirando su copa de vino en el proceso. El líquido rojo se desparramó sobre el mantel blanco como sangre sobre nieve, creando una mancha que se extendía lentamente hacia los platos de los demás comensales. «Esto es ridículo», declaró con voz temblorosa pero desafiante. No sé de dónde sacó Regina esa grabación, pero obviamente está sacada de contexto. ¿Sacada de contexto? Las palabras que acabábamos de escuchar habían sido tan claras, tan específicas, tan llenas de detalles sobre sus planes para apropiarse de mi vida, que no había contexto que pudiera justificarlas. Pero ahí estaba ella, parada frente a todos mis invitados, tratando de negar lo que todos habíamos escuchado con nuestros propios oídos. «Mamá», dijo Regina, levantándose lentamente de su asiento. Su voz era firme, pero pude detectar un ligero temblor que revelaba lo difícil que esto era para ella. «No hay contexto que justifique lo que dijiste. No hay excusa para planear enviar a la abuela a un asilo para robarte su casa». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su postura permanecía erguida, desafiante. Octavia se dirigió hacia su hija con pasos rápidos, sus tacones resonando contra las baldosas como disparos. «¿Cómo te atreves a grabar conversaciones privadas? ¿Cómo te atreves a traicionar a tu propia familia de esta manera?» Su voz se había vuelto aguda, histérica, y pude ver cómo algunos de mis invitados intercambiaban miradas incómodas. «Traicionar a mi familia», respondió Regina, y por primera vez escuché rabia real en su voz. «¿Tú me hablas de traición cuando estás planeando robarle todo a mi abuela? ¿Cuándo quieres mandarla a un asilo para poder quedarte con su casa?» Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no desvió la mirada de su madre. Ricardo finalmente encontró su voz. Se puso de pie despacio, como un hombre que había envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. «Regina, pequeña», comenzó, y su tono era el mismo que había usado cuando ella era niña y se había lastimado. «Las cosas de adultos son complicadas. Tu mamá y yo, nosotros solo queríamos lo mejor para todos». ¿Lo mejor para todos? Miré a mi hijo, al hombre que había criado con todo mi amor, que había educado con mis propios sacrificios, y no pude reconocerlo. Este hombre que hablaba de robar mi casa y enviarme a un asilo como si fuera una decisión administrativa, como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse, no era el niño que había mecido en mis brazos durante las noches de fiebre. «Ricardo», dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba.
¿Lo mejor para todos incluía robar mi dinero? ¿Incluía planear mi desaparición sin siquiera preguntarme qué quería yo? Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Cuánto dinero han tomado de mis cuentas? ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? Sus ojos se desviaron hacia el suelo, incapaz de sostener mi mirada. Mamá, tú no entiendes la situación económica por la que estamos pasando. Las deudas, los gastos de Regina, el mantenimiento de la casa. Su voz se fue debilitando con cada palabra, como si él mismo se diera cuenta de lo patético que sonaba. ¿Qué deudas?, le pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al shock en mi pecho. ¿Qué deudas que ameriten robar a tu propia madre? ¿Qué gastos que justifiquen planear enviarme a un asilo para poder apoderarse de mi hogar? Mi voz se había vuelto más fuerte con cada pregunta, alimentada por 68 años de dignidad que no estaba dispuesta a entregar sin pelear. Leticia, mi hermana, se acercó y puso su mano en mi hombro. Leonor, cálmate, me susurró, pero yo podía ver en sus ojos la misma indignación que estaba sintiendo. Esto es demasiado. Deberíamos llamar a la policía. Su sugerencia flotó en el aire como una amenaza real, y vi cómo Octavia se ponía aún más pálida. No, respondí firmemente. Primero quiero escuchar toda la verdad. Quiero que me digan exactamente cuánto dinero han tomado, cuánto tiempo llevan planeando esto, y quiénes más están involucrados. Miré directamente a Julieta Fuentes, quien había permanecido sentada durante toda la confrontación, como si esperara que la tierra se la tragara. Julieta se puso de pie lentamente, alisando su vestido con manos temblorosas. Leonor, nosotros solo queríamos ayudar. Octavia estaba tan estresada por la situación, y cuando me contó sobre la casa y sobre lo difícil que era mantener a todos. Su voz se fue apagando cuando se dio cuenta de que cada palabra que decía la hundía más profundamente. ¿Ayudar?, repetí, y no pude evitar que una risa amarga escapara de mi garganta. ¿Llamas ayuda a planear cómo robarme mi casa y mi dinero? ¿A conspirar para enviarme a un asilo sin mi consentimiento? Me dirigí hacia ella, y pude ver cómo retrocedía instintivamente. ¿Cuál era tu parte en todo esto, Julieta? ¿Qué ibas a ganar tú con mi desgracia? Yo tengo contactos en el mercado inmobiliario, balbuceó, claramente buscando una salida a la situación. Pensé que tal vez podría ayudar a evaluar la propiedad, nada más. Pero sus ojos esquivos me decían que había mucho más en la historia de lo que estaba admitiendo. Regina se acercó a mí, ignorando completamente las miradas furiosas de sus padres. Abuela, hay más en la grabación, me dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta para que todos la escucharan. Hablan de documentos, de falsificar tu firma en algunos papeles. Hablan de hacer que parezcas incompetente mentalmente. Esas palabras cayeron como una bomba en medio de la tensión ya existente. ¿Falsificar mi firma? ¿Hacerme parecer incompetente mentalmente? La magnitud de la traición era tan grande que por un momento sentí mareo. Estas personas no solo querían robarme mi casa y mi dinero, querían destruir mi reputación, mi dignidad, mi capacidad de defenderme. ¿Es eso cierto, Ricardo?, le pregunté, y mi voz sonó como el hielo. Estaban planeando atacar mi capacidad mental para justificar quitarme todo lo que tengo. Lo miré fijamente, dándole una última oportunidad de mostrar aunque fuera un rastro del hijo que había criado. Pero Ricardo solo pudo mirarme con ojos llenos de culpa y vergüenza, sin poder negar las acusaciones. Su silencio era más condenatorio que cualquier confesión. En ese momento me di cuenta de que había perdido a mi hijo mucho antes de esa noche. Que la persona parada frente a mí era un extraño que había tomado el lugar del niño que una vez amé más que a mi propia vida. Octavia, dándose cuenta de que la situación se había salido completamente de control, trató de hacer un último intento de manipulación. Leonor, dijo, acercándose a mí con las manos extendidas como si fuera a abrazarme, todo esto es un malentendido. Nosotros te amamos. Eres parte de nuestra familia. Solo queríamos asegurar tu futuro, hacer que estuvieras cómoda en tus años dorados. ¿Mis años dorados? En un asilo, despojada de todo lo que había trabajado para construir, rodeada de extraños mientras ellos disfrutaban del fruto de mi esfuerzo. La hipocresía de sus palabras me llenó de una rabia tan pura que sentí como si pudiera incendiar todo el jardín con solo mirarla. No te atrevas, le dije, y mi voz cortó el aire como un látigo.
No te atrevas a hablarme de amor después de lo que acabamos de escuchar. No te atrevas a mencionar mi futuro cuando estaban planeando destruir mi presente. Me acerqué más a ella, y pude ver el miedo real en sus ojos. Sal de mi casa. Ahora. Todos ustedes, fuera de mi propiedad. Pero sabía que esto no había terminado. Que esta confrontación era solo el comienzo de una batalla mucho más grande. Una batalla por mi dignidad, por mi hogar, y por demostrar que habían subestimado gravemente a la mujer que pensaban que podían manipular y descartar. Las palabras que había pronunciado quedaron flotando en el aire nocturno como un decreto real. Fuera de mi propiedad, repetí, y esta vez mi voz tenía una autoridad que no sabía que poseía. Pero en lugar de moverse hacia la salida, Octavia endureció su postura, y pude ver cómo su máscara de víctima se transformaba en algo mucho más peligroso. Nuestra propiedad, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Leonor, querida, creo que estás confundida sobre quién realmente vive en esta casa. Sacó su teléfono del bolso con movimientos deliberadamente lentos. Ricardo y yo hemos estado pagando la mayoría de los gastos de esta casa durante años. Tenemos documentos que lo comprueban. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Documentos? ¿Qué clase de documentos? Esta casa estaba a mi nombre. Había pagado cada dólar de la hipoteca con mi propio sudor y lágrimas. Pero la seguridad con la que Octavia hablaba me hizo dudar por un momento de mi propia realidad. ¿De qué documentos hablas?, pregunté, pero mi voz sonó menos firme de lo que hubiera querido. Regina se acercó más a mí, como si quisiera protegerme físicamente de las palabras de su madre. Abuela, me susurró Regina al oído, no dejes que te manipule. Yo he visto los papeles de la casa. Tu nombre está en todos los documentos importantes. Ella está mintiendo. La certeza en la voz de mi nieta me devolvió un poco de confianza, pero podía sentir cómo Octavia estaba tratando de sembrar dudas en mi mente. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba débil y vacilante. Mamá, es cierto que hemos ayudado mucho con los gastos. El mantenimiento, las reparaciones, los impuestos. Hemos invertido mucho dinero en esta propiedad. Había algo ensayado en sus palabras, como si hubiera estado preparando esta justificación durante mucho tiempo. Invertido, repetí, sintiendo como la rabia volvía a crecer en mi pecho. ¿Llamas inversión a vivir gratis en mi casa durante 8 años? A comer mi comida, usar mis servicios, dormir bajo mi techo sin pagar renta. Me dirigí directamente hacia él, ignorando por completo a Octavia. ¿Cuánto dinero crees que has invertido, comparado con los miles de dólares que has ahorrado viviendo aquí gratis? La pregunta lo dejó sin palabras, pero pude ver en sus ojos que sabía exactamente la respuesta. Durante 8 años, ellos habían vivido como reyes en mi casa mientras yo seguía trabajando para mantener todos los gastos. Habían ahorrado probablemente $50,000 o más en renta, y ahora querían presentarlo como si fueran ellos los benefactores. Mi hermana Leticia se acercó con paso decidido. Leonor, no tienes que escuchar estas tonterías ni un minuto más, me dijo, mirando a Octavia con desprecio total. Esta casa es tuya, todos lo sabemos. Yo estuve contigo cuando la compraste, recuerdo cada pago que hiciste. Se dirigió hacia Octavia con una autoridad que me sorprendió. Y tú, niña desagradecida, deberías estar pidiendo perdón de rodillas en lugar de tratar de manipular a la mujer que te dio un hogar. Pero Octavia no se inmutó. Si algo, pareció ganar más confianza con la confrontación. Señora Leticia, con todo respeto, usted no conoce toda la situación. Los gastos médicos de Leonor el año pasado, por ejemplo. ¿Quién cree que los pagó? ¿Las reparaciones del techo después de la tormenta? ¿Los nuevos electrodomésticos cuando se dañaron los viejos? Cada palabra estaba calculada para hacer que yo dudara de mi propia posición. Pero mientras hablaba, algo hizo clic en mi mente. Los gastos médicos del año pasado habían sido mínimos, solo chequeos de rutina que mi seguro había cubierto completamente. El techo nunca se había reparado después de ninguna tormenta, y los electrodomésticos que mencionaba los había comprado yo misma con mi propio dinero. Cada ejemplo que daba era una mentira elaborada. Octavia, dije con una voz tan fría que hasta yo me sorprendí, todo lo que acabas de decir es mentira. No hubo gastos médicos significativos el año pasado. No hubo reparaciones del techo. Y yo misma compré los electrodomésticos nuevos con mi dinero de jubilación.
La miré directamente a los ojos. ¿Realmente crees que a mi edad no recuerdo mis propios gastos? Por primera vez desde que comenzó la confrontación, vi un destello de pánico real en sus ojos. Había sobreestimado su capacidad de manipularme y subestimado mi memoria. Pero se recuperó rápidamente, cambiando de táctica. Está bien, dijo, levantando las manos como si se rindiera. Tal vez exageré algunos detalles. Pero el punto importante es que esta familia necesita estabilidad. Regina necesita estabilidad. Su voz se suavizó al mencionar a su hija, tratando de usar a mi nieta como escudo emocional. Regina dio un paso adelante, y la expresión en su rostro era de disgusto puro. Mamá, deja de usar mi nombre para justificar tus mentiras, le dijo con una firmeza que me llenó de orgullo. Yo no necesito que le robes a mi abuela para tener estabilidad. Lo que necesito es una madre que no sea una ladrona y un mentirosa. El golpe de esas palabras fue tan directo que Octavia retrocedió físicamente. Ver a su propia hija, su carne y sangre, rechazarla tan completamente debe haber sido como recibir una bofetada en público. Pero en lugar de reflexionar sobre sus acciones, se puso furiosa. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, le gritó a Regina, y por primera vez en la noche, su máscara de control se resquebrajó completamente. Soy tu madre. Todo lo que hago es por ti, por tu futuro. Esta vieja no va a vivir para siempre, y cuando se muera, ¿qué vamos a tener nosotros? Nada. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. Hasta los grillos parecieron dejar de cantar. Octavia acababa de revelar la verdad más cruda de todas. No solo estaban planeando robarme mientras vivía, sino que estaban calculando mi muerte como parte de su estrategia financiera. Ahí tienes la verdad, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada considerando la tormenta que sentía por dentro. No soy su madre, no soy su suegra, no soy la abuela de Regina. Para ti, soy solo un obstáculo entre tu familia y el dinero que crees que mereces. Me acerqué a ella, y esta vez no retrocedió. Pero cometiste un error fatal, Octavia. Subestimaste a la mujer equivocada. En ese momento, con una claridad que no había sentido en años, supe exactamente lo que tenía que hacer. No iba a seguir siendo la víctima de esta situación. No iba a permitir que estas personas destruyeran todo lo que había construido. Y definitivamente no iba a dejar que se salieran con la suya después de humillarme frente a todos mis seres queridos. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido y comencé a marcar un número que sabía de memoria. Todas las miradas se fijaron en mí, preguntándose a quién estaba llamando. ¿Gilberto?, dije cuando contestó la llamada. Soy Leonor Rivas. Sé que es tarde y que es mi cumpleaños, pero necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Es una emergencia legal. Hice una pausa, mirando directamente a Octavia y Ricardo. Trae todos los documentos de mi propiedad, mis testamentos, y cualquier cosa que puedas necesitar para demostrar que esta casa es mía. También va a necesitar tu grabadora para documentar algunas confesiones muy interesantes. Gilberto Fuentes había sido el abogado de mi familia durante más de 20 años. Había redactado mi testamento, había manejado la compra de mi casa, y conocía cada detalle de mi situación legal. Si alguien podía ayudarme a proteger todo lo que había trabajado para construir, era él. ¿Confesiones?, preguntó Octavia, y pude oír el miedo real en su voz por primera vez en la noche. Leonor, no tienes que involucrar abogados en un malentendido familiar. Malentendido familiar, repetí, y esta vez no pude evitar reírme. Octavia, acabamos de escuchar una grabación donde planeas robarme mi casa, enviarme a un asilo contra mi voluntad, y falsificar documentos para hacerme parecer mentalmente incompetente. Eso no es un malentendido familiar. Eso es fraude, conspiración, y probablemente varios delitos más que Gilberto podrá explicarnos cuando llegue. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tenía el control. Ya no era la víctima confundida y traicionada. Era una mujer que había trabajado toda su vida, que conocía sus derechos, y que tenía los recursos para defenderse. Octavia y Ricardo habían subestimado completamente con quién se estaban metiendo. Y estaban a punto de descubrir que habían elegido a la víctima equivocada. Gilberto Fuentes llegó a mi casa exactamente 35 minutos después de mi llamada. Lo vi a través de la ventana de la sala, bajándose de su automóvil con un maletín de cuero negro y una expresión seria que me tranquilizó inmediatamente. A los 72 años,
Gilberto seguía siendo un hombre imponente, con cabello plateado perfectamente peinado y esa presencia que solo dan décadas de experiencia legal. La fiesta había tomado una atmósfera surreal. Mis invitados habituales se habían quedado, negándose a marcharse y dejarme sola en esta situación. Se habían reorganizado en pequeños grupos, susurrando entre ellos pero manteniendo los ojos fijos en la mesa principal donde continuaba el drama familiar más humillante de mi vida. Los amigos de Octavia, por el contrario, habían comenzado a desaparecer discretamente, como ratas abandonando un barco que se hunde. «Buenas noches, Leonor», me saludó Gilberto cuando entró al jardín, y su voz calmada fue como bálsamo para mis nervios. «Lamento mucho que tengas que lidiar con esto en tu cumpleaños». Miró alrededor, evaluando la situación con esos ojos de águila que lo habían convertido en uno de los abogados más respetados de la ciudad. «Gilberto, gracias por venir tan rápido», le respondí, sintiéndome más fuerte solo por tenerlo ahí. «Como te dije por teléfono, hemos descubierto algunas cosas muy serias esta noche». Señalé hacia la grabadora que César había dejado sobre la mesa. Regina grabó una conversación donde mi nuera y su amiga planean apropiarse de mi casa y enviarme a un asilo. Los ojos de Gilberto se endurecieron cuando miró hacia Octavia, quien había permanecido inusualmente callada desde mi llamada telefónica. ¿Es eso cierto, señora Franco?, le preguntó directamente, con ese tono profesional que no admitía evasivas. «Han estado conspirando para apropiarse de la propiedad de la señora Rivas». «Esto es ridículo», respondió Octavia, pero su voz había perdido toda la confianza que había mostrado antes. «Es solo el producto de una mente adolescente con demasiada imaginación». Regina malinterpretó una conversación casual entre amigas. Miró hacia Ricardo, claramente esperando que la apoyara, pero mi hijo tenía la mirada fija en el suelo. Gilberto abrió su maletín y sacó varios documentos, organizándolos meticulosamente sobre la mesa. «Señora Franco, he traído todos los documentos relacionados con esta propiedad. Escrituras, títulos de propiedad, registros de impuestos, todo completamente actualizado». Levantó la vista hacia ella. «¿Podría mostrarme esos documentos que mencionó Erlier que supuestamente le dan derechos sobre esta casa?» La pregunta quedó flotando en el aire como una espada de Damocles. Octavia abrió y cerró la boca varias veces, pero no salieron palabras. Fue en ese momento que me di cuenta de que todos sus documentos fantasma, todas sus amenazas legales, habían sido puro farol. Una estrategia de intimidación diseñada para hacerme dudar de mi propia posición legal. «No los tengo aquí conmigo», murmuró finalmente, evitando la mirada penetrante de Gilberto. «Están en casa, en nuestra habitación». Pero incluso ella parecía darse cuenta de lo patético que sonaba. «¿En casa?», repetí, y no pude evitar que una nota de sarcasmo se colara en mi voz. «¿Te refieres a tu habitación en mi casa? La habitación que has ocupado gratis durante 8 años mientras planeabas robarme todo lo que poseo». La ironía de la situación era tan obvia que varios de mis invitados intercambiaron miradas significativas. Gilberto continuó organizando sus documentos con la precisión de un cirujano. «Señora Franco, mientras usted busca esos documentos misteriosos, permítame compartir algunos hechos legales con todos los presentes». Su voz se proyectó para que todos pudieran escuchar claramente. Esta propiedad fue comprada por la señora Leonor Rivas en el año 2006. Ella pagó la totalidad de la hipoteca con sus propios ingresos. Su nombre aparece como única propietaria en todos los documentos oficiales. Levantó una serie de papeles. «Aquí tengo los registros de impuestos de los últimos 5 años. Todos pagados exclusivamente por la señora Rivas. Los registros de servicios públicos, también a su nombre y pagados por ella. No existe ni una sola evidencia legal de que cualquier otra persona tenga derechos de propiedad sobre esta casa». Las palabras de Gilberto cayeron como martillazos sobre las pretensiones de Octavia. Pude ver cómo su rostro se ponía más pálido con cada documento que él mencionaba. Toda su estrategia de intimidación se desmoronaba frente a la fría realidad de los hechos legales. «Además», continuó Gilberto, ahora mirando directamente a Ricardo, «he revisado los registros bancarios que la señora Rivas me autorizó a examinar el mes pasado. Hay múltiples retiros no autorizados, transferencias sospechosas, y lo que parece ser un patrón sistemático de apropiación indebida». Su voz se endureció. «Esto constituye robo, señor Rivas. Robo de una persona mayor, lo cual es un delito que se castiga con especial severidad.
Ricardo finalmente levantó la cabeza, y pude ver lágrimas en sus ojos. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión, de un hombre que se daba cuenta de que su plan había fracasado espectacularmente. Gilberto, dijo con voz temblorosa, todo esto es un malentendido. Yo nunca quise lastimar a mi madre. ¿Un malentendido?, intervino Regina, y su voz cortó el aire como un látigo. Papá, yo te escuché planear enviar a la abuela a un asilo. Te escuché calcular cuánto dinero podrían obtener vendiendo su casa. No hay malentendido que justifique eso. Se acercó más a él, y pude ver la decepción absoluta en sus ojos adolescentes. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste siquiera pensar en hacerle esto a la mujer que te dio la vida? La pregunta de Regina se clavó en el corazón del asunto. No se trataba solo de dinero o de propiedad. Se trataba de la traición más fundamental que puede existir, un hijo conspirando contra su propia madre, calculando su muerte como una ganancia financiera, dispuesto a sacrificar todo lo que ella había trabajado para construir por su propia conveniencia. Gilberto sacó su grabadora digital del maletín. Con el permiso de todos los presentes, anunció, voy a grabar el resto de esta conversación. Las confesiones que se han hecho esta noche constituyen evidencia legal importante, y es necesario documentarlas adecuadamente. Miró alrededor de la mesa. ¿Alguien tiene objeciones? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Incluso Octavia, que había pasado la noche tratando de manipular y controlar la situación, no se atrevió a objetar. La presencia de Gilberto había cambiado completamente la dinámica. Ya no era una disputa familiar, era un asunto legal serio con consecuencias reales. Muy bien, continuó Gilberto, activando la grabadora. Es la noche del sábado, estamos en la residencia de la señora Leonor Rivas, y están presentes múltiples testigos de las confesiones que se han hecho esta noche. Me miró con ojos comprensivos pero profesionales. Leonor, ¿podrías repetir para el registro lo que escuchaste en la grabación de tu nieta? Con voz clara y firme, repetí cada detalle escalofriante de la conversación que habíamos escuchado. Los planes para enviarme a un asilo, la conspiración para apropiarse de mi casa, las menciones sobre falsificar documentos y hacerme parecer mentalmente incompetente. Mientras hablaba, pude ver cómo Octavia se encogía en su silla, como si cada palabra fuera un peso físico sobre sus hombros. ¿Y usted, señor Rivas?, preguntó Gilberto, dirigiéndose a Ricardo. ¿Confirma que participó en estas conversaciones y en estos planes? Era una pregunta directa que no admitía evasivas. Ricardo miró hacia Octavia, luego hacia mí, finalmente hacia Regina. En sus ojos pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no había salida, no había justificación, no había manera de minimizar lo que había hecho. Yo, comenzó, pero su voz se quebró. Yo nunca quise que llegara tan lejos. Octavia decía que era la única manera, que tú nunca entenderías, que era por el bien de todos. ¿Por el bien de todos? Incluso en su confesión, seguía tratando de justificar lo injustificable. Pero al menos estaba admitiendo su participación, documentándola oficialmente para que no pudiera negarlo más tarde. Gilberto asintió gravemente. Señor Rivas, lo que está describiendo es conspiración para cometer fraude, apropiación indebida y posiblemente abuso de persona mayor. Estos son delitos graves que pueden resultar en tiempo de prisión. Su tono era profesional pero firme. Entiende la seriedad de lo que ha admitido. La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno como una sentencia. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que la justicia estaba de mi lado. Que todas las traiciones, todas las mentiras, todas las humillaciones que había sufrido finalmente iban a tener consecuencias reales. Octavia y Ricardo habían jugado con fuego, pensando que podían manipular e intimidar a una mujer mayor. Pero habían subestimado gravemente a su oponente. Y ahora estaban a punto de descubrir que las acciones tienen consecuencias, incluso cuando se cometen contra alguien que amas. La tensión en el jardín era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Gilberto había terminado de documentar oficialmente las confesiones, y ahora el peso de la realidad legal comenzaba a sentarse sobre todos los presentes. Pero yo sabía que esta noche no había terminado. Tenía una carta más que jugar, una revelación que había estado guardando para el momento preciso. Gilberto, dije, manteniendo mi voz firme aunque mi corazón latía como tambor de guerra,
antes de que decidamos qué pasos legales tomar, hay algo más que necesito compartir con todos. Miré directamente a Octavia y Ricardo. Algo que descubrí hace 3 semanas y que explica por qué Regina tuvo que tomar medidas tan drásticas para protegerme. Saqué de mi bolso una carpeta manila que había mantenido escondida durante toda la celebración. La había puesto ahí esa mañana, sin saber si tendría el valor de usarla. Pero después de todo lo que había escuchado, después de todas las traiciones reveladas, sabía que era el momento de mostrar todas mis cartas. Regina no fue la única que estuvo investigando, continué, abriendo la carpeta lentamente. Hace un mes, cuando noté más irregularidades en mis estados de cuenta, contraté a un investigador privado para que rastreara todos mis movimientos financieros. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los grillos parecieron dejar de cantar. Octavia se puso visiblemente pálida, y Ricardo comenzó a temblar ligeramente. Era obvio que ninguno de los dos había considerado la posibilidad de que yo tomara medidas preventivas. Me habían subestimado completamente, pensando que era una anciana ingenua que nunca sospecharía de su propia familia. Adrián Espinosa es el investigador más respetado de la ciudad, expliqué, mostrando los documentos que había en la carpeta. Sus informes son admisibles en corte, y lo que descubrió va mucho más allá de los $500 que ustedes admitieron haber tomado. Miré directamente a Ricardo. Mucho más allá. Gilberto extendió su mano para recibir los documentos, y pude ver la curiosidad profesional en sus ojos. Mientras él revisaba los papeles, yo continué hablando, dirigiéndome tanto a los culpables como a todos mis invitados que se habían convertido en testigos de esta revelación. Durante los últimos 2 años, dije, y mi voz se volvió más fuerte con cada palabra, han retirado sistemáticamente un total de $15,000 de mis cuentas bancarias. $15,000 que yo había ahorrado trabajando turnos dobles en la fábrica, sacrificando vacaciones, comprando ropa usada para poder guardar cada dólar para mi vejez. El jadeo colectivo de mis invitados fue audible. $15,000 no era una emergencia ocasional o un préstamo familiar. Era robo sistemático, calculado, despiadado. Era la apropiación deliberada de la seguridad financiera de una mujer que había trabajado toda su vida para tener un retiro digno. Pero eso no es todo, continué, sintiendo como la indignación me daba fuerzas que no sabía que tenía. También descubrí que han estado usando mi información personal para solicitar tarjetas de crédito a mi nombre. 3 tarjetas de crédito que yo nunca autoricé, que yo nunca vi, y que han acumulado deudas por más de $8,000. Ricardo se puso de pie bruscamente, tirando su silla en el proceso. Mamá, eso no es cierto, balbuceó, pero su voz sonaba desesperada en lugar de convincente. Nunca hicimos eso, nunca solicitamos tarjetas en tu nombre. Sus ojos se movían frenéticamente, buscando apoyo en Octavia, pero ella estaba mirando fijamente al suelo. No es cierto, repetí, y saqué más documentos de la carpeta. Entonces, ¿cómo explicas estas solicitudes de crédito que tienen tu firma como referencia familiar? ¿Cómo explicas que las facturas lleguen a un apartado postal que tú rentaste específicamente para este propósito? Puse las pruebas sobre la mesa, donde todos podían verlas. ¿Cómo explicas que los gastos en esas tarjetas coincidan exactamente con compras que hiciste en centros comerciales donde yo nunca voy? La evidencia era abrumadora, incontestable. Adrián Espinosa había hecho un trabajo meticuloso, rastreando cada transacción, cada documento, cada mentira que habían construido alrededor de su esquema para robarme. No había manera de negar lo que estaba claramente documentado en papel oficial. Gilberto terminó de revisar los documentos y levantó la vista con una expresión que mezclaba asombro profesional con indignación personal. Leonor, dijo, y su voz tenía un tono que nunca le había escuchado antes. Esto constituye identity theft, fraud y el derabuse en múltiples niveles. Estamos hablando de delitos federales con sentencias de hasta 20 años de prisión. 20 años de prisión. Las palabras cayeron sobre la fiesta como una bomba atómica. Octavia comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de pánico, de una persona que finalmente se daba cuenta de que sus acciones tenían consecuencias reales. Ricardo se dejó caer nuevamente en su silla, con la cabeza entre las manos. Pero hay más, continué, decidida a revelar todo de una vez. El investigador también descubrió que han estado en contacto con agentes inmobiliarios, evaluando el valor de mi casa para una venta futura. Hay emails, Octavia,
donde discutes los mejores momentos del año para vender propiedades, cómo maximizar el precio de venta, y cómo manejar los obstáculos emocionales de desalojar a propietarios mayores. Octavia levantó la cabeza bruscamente, y por primera vez en la noche, pude ver verdadero terror en sus ojos. ¿Cómo conseguiste esos emails?, preguntó, y inmediatamente se dio cuenta de que había admitido su existencia. Quiero decir, esos emails deben estar sacados de contexto, deben ser malinterpretados. Malinterpretados, repetí, sacando más páginas de la carpeta. ¿Cómo se malinterpreta un email donde calculas que mi casa vale $250,000 y donde planeas dividir las ganancias entre tú, Ricardo, y 3 cómplices más? Miré hacia donde habían estado sentados los amigos de Octavia, pero la mayoría ya se habían marchado discretamente. ¿Cómo se malinterpreta una conversación donde discutes los mejores asilos de la ciudad y sus costos mensuales? Regina se acercó a mí y tomó mi mano. Sus dedos estaban fríos, pero su apretón era firme y reconfortante. Abuela, me dijo en voz baja pero audible para todos, cuando escuché a mamá hablar por teléfono sobre encontrar un asilo, bonito pero barato, para ti, supe que tenía que hacer algo. No podía quedarme callada viendo cómo planeaban destruir tu vida. La valentía de mi nieta de 16 años me llenó de un orgullo tan intenso que sentí lágrimas en mis ojos. Esta adolescente había arriesgado su relación con sus padres, había soportado semanas de tensión familiar, había planeado meticulosamente cómo exponer la verdad, todo para proteger a su abuela. Era más madura y más valiente que muchos adultos que conocía. Regina, dijo Octavia, y su voz tenía un tono desesperado, tú no entiendes las presiones financieras que enfrentamos. Los gastos de tu educación, nuestras deudas, la incertidumbre económica. Extendió sus manos hacia su hija como si fuera a suplicar. Todo lo que hicimos fue pensando en tu futuro, en asegurar que tuvieras estabilidad económica. ¿Mi futuro?, respondió Regina, y su voz tenía una frialdad que me recordó a mí misma cuando era joven y tenía que enfrentar injusticias. ¿Mi futuro incluía crecer sabiendo que mis padres son ladrones? ¿Mi futuro incluía ver a mi abuela siendo enviada a un asilo contra su voluntad para que ustedes pudieran robar su casa? Se acercó más a su madre. ¿Qué clase de futuro es ese, mamá? ¿Qué clase de persona crees que me hubiera convertido si hubiera sido cómplice de esto? Las palabras de Regina cortaron más profundo que cualquier acusación legal. Era la voz de la conciencia, de la moralidad básica que Octavia había perdido en algún punto de su conspiración. Era el juicio de la próxima generación, que se negaba a heredar la corrupción de sus padres. Gilberto cerró su maletín con un sonido definitivo que resonó en el silencio tenso del jardín. Leonor, me dijo, con esta evidencia, tienes múltiples opciones legales. Podemos proceder con cargos criminales que resultarían en tiempo de prisión, podemos buscar restitución civil por todos los daños financieros, o podemos explorar una combinación de ambas. Hizo una pausa. ¿Qué quieres hacer? Era la pregunta que había estado evitando durante toda la noche. ¿Qué quería hacer con mi propio hijo y la madre de mi nieta? ¿Realmente quería enviarlos a la cárcel? ¿Podría vivir conmigo misma sabiendo que había destruido a mi propia familia, sin importar cuánto me hubieran traicionado? Pero mientras contemplaba mis opciones, recordé todas las noches que había trabajado turnos dobles para poder comprar esta casa. Recordé todos los sacrificios que había hecho para darle a Ricardo una educación, un futuro, una vida mejor de la que yo había tenido. Recordé la confianza ciega que había depositado en él, la forma en que había abierto mi hogar y mi corazón a su familia. Y recordé las palabras que habíamos escuchado en la grabación, esta vieja no va a vivir para siempre, y cuando se muera, ¿qué vamos a tener nosotros? En ese momento supe exactamente qué tenía que hacer. No solo por mí, sino por todas las madres y abuelas que habían sido traicionadas por sus propias familias. Por todas las mujeres mayores que habían sido vistas como obstáculos en lugar de seres humanos con dignidad y derechos. Gilberto, dije, y mi voz sonó más fuerte y más decidida de lo que había sonado en años, quiero proceder con todos los cargos posibles. Quiero restitución completa de todo el dinero robado, quiero que las tarjetas de crédito fraudulentas sean canceladas y las deudas eliminadas de mi récord, y quiero que enfrenteen las consecuencias completas de sus acciones. El silencio que siguió fue tan completo que se podía escuchar el latido de mi propio corazón. Ricardo y Octavia me miraron con expresiones de shock total, como si nunca hubieran considerado la posibilidad de que yo realmente defendiera mis derechos.
Pero yo ya no era la víctima confundida y traicionada que había sido al comienzo de la noche. Era una mujer que había recuperado su fuerza, su dignidad y su determinación de no permitir que nadie más se aprovechara de su bondad. La guerra había comenzado oficialmente, y esta vez, yo tenía todas las armas. 3 meses han pasado desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Estoy sentada en mi cocina, la misma cocina donde Regina me entregó esa grabadora plateada que desató una avalancha de verdades, tomando mi café matutino y reflexionando sobre todo lo que ha cambiado. El aroma del café colombiano sigue siendo el mismo, las rosas de mi jardín siguen floreciendo con la misma belleza, pero yo ya no soy la misma mujer que era antes de mi cumpleaños número 68. Las consecuencias legales fueron tan devastadoras como Gilberto había predicho. Ricardo y Octavia fueron arrestados 2 semanas después de la confrontación, cuando todos los documentos fueron presentados oficialmente ante el fiscal del distrito. Los cargos fueron múltiples: fraude de identidad, robo de persona mayor, conspiración, apropiación indebida y tentativa de fraude inmobiliario. La evidencia era tan abrumadora que ni siquiera sus abogados pudieron construir una defensa creíble. Octavia recibió una sentencia de 5 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 3 años si demostraba buen comportamiento y pagaba restitución completa. 5 años por tratar de robar la vida entera de una mujer que le había dado un hogar durante 8 años. Cuando escuché la sentencia en el tribunal, no sentí satisfacción ni venganza. Solo sentí una profunda tristeza por todo lo que pudo haber sido diferente si ella hubiera elegido la gratitud en lugar de la codicia. Ricardo, mi propio hijo, la carne de mi carne, recibió 3 años de prisión y 5 años de libertad condicional. Durante el juicio, su abogado trató de argumentar que había sido manipulado por Octavia, que era más víctima que culpable. Pero los emails que el investigador privado había descubierto mostraban claramente que él había sido un participante activo y entusiasta en todos los planes. Había calculado mi muerte como una ganancia financiera, había falsificado mi firma en documentos, había robado mi dinero con la misma frialdad que usaría para retirar dinero de su propia cuenta. El día de la sentencia, Ricardo me miró desde la mesa del acusado con lágrimas en los ojos. «Mamá», me dijo, y su voz se quebró, «lo siento mucho. Nunca quise que llegara tan lejos». Pero sus disculpas llegaron demasiado tarde, después de años de traición, después de planes detallados para destruir mi vida, después de ver mi amor maternal como una debilidad que podía explotar. Le respondí con la misma frialdad con la que él había planeado enviarme a un asilo. «Ricardo, lo que sientes no es arrepentimiento por haberme lastimado. Es arrepentimiento por haber sido descubierto». Y me levanté del tribunal sin volver a mirarlo. La restitución financiera fue completa. Recuperé cada $1 de los $23,000 que habían robado a lo largo de 2 años, más intereses y penalidades. Las tarjetas de crédito fraudulentas fueron canceladas, las deudas eliminadas de mi historial crediticio, y recibí una compensación adicional por daños emocionales. El dinero nunca había sido realmente el punto, pero era importante establecer que las acciones tienen consecuencias, que robar a una persona mayor no es un crimen sin víctimas. Regina, mi valiente nieta, tuvo que enfrentar la realidad devastadora de ver a sus padres ir a prisión. Pero nunca, ni por un segundo, se arrepintió de haber hecho lo correcto. El día después del juicio, vino a mi casa con una pequeña maleta y me preguntó si podía quedarse conmigo permanentemente. «Abuela», me dijo, «ya no tengo padres. Tengo una madre que es una ladrona y un padre que es un cobarde. Pero todavía tengo una abuela que es la mujer más fuerte que conozco». Por supuesto que dije que sí. Regina se mudó oficialmente conmigo, y comenzamos una nueva vida juntas. Ella continúa con sus estudios, mantiene excelentes calificaciones, y ha demostrado una madurez emocional que me asombra todos los días. Los fines de semana trabajamos juntas en el jardín, cocinamos las recetas que le enseñó mi madre, y hablamos sobre el futuro que ella quiere construir para sí misma. «Abuela», me dijo hace pocas semanas mientras plantábamos nuevos rosales, «cuando sea mayor, quiero ser abogada como el señor Gilberto. Quiero defender a personas que no pueden defenderse solas». Sus ojos brillaban con esa determinación que había visto la noche de mi cumpleaños. «Quiero asegurarme de que lo que te hicieron a ti nunca le pase a nadie más». Mi nieta había encontrado su vocación en la tragedia familiar. Había decidido convertir el dolor de su experiencia en propósito, la traición de sus padres en motivación para hacer el bien en el mundo. Era la transformación más hermosa que había surgido de toda esta pesadilla.
Gilberto se convirtió no solo en mi abogado, sino en un amigo verdadero. Viene a visitarme regularmente, no por asuntos legales, sino simplemente para tomar café y conversar. Me ayudó a reorganizar completamente mis finanzas, estableciendo nuevas cuentas bancarias con medidas de seguridad adicionales, actualizando mi testamento y asegurándose de que mis deseos legales estuvieran protegidos contra cualquier futura manipulación. Leonor, me dijo durante una de nuestras conversaciones, en 40 años de práctica legal, nunca había visto un caso de traición familiar tan sistemática y calculada. Pero también nunca había visto a una mujer responder con tanta dignidad y determinación. Sonrió con esa sonrisa paternal que me recordaba a mi difunto esposo. Eres un ejemplo de lo que significa mantenerse fuerte cuando todo tu mundo se desmorona. La comunidad también respondió de maneras que nunca esperé. Mis vecinos, que habían sido testigos de aquella noche horrible, se convirtieron en una red de apoyo más fuerte de la que había tenido en años. La señora Enríquez de al lado viene todos los martes para ayudarme con las compras pesadas. Don César, el mesero que había manejado la grabación con tanta profesionalidad, me envía postales desde los diferentes eventos donde trabaja, siempre preguntando cómo estamos Regina y yo. Mis compañeros de trabajo organizaron una colecta para ayudarme con los gastos legales, aunque les expliqué que no era necesario. Pero lo que realmente me conmovió fue el mensaje que vinieron a darme, que mi historia había inspirado a otras mujeres mayores en situaciones similares a buscar ayuda, a no quedarse calladas frente al abuso familiar, a defender sus derechos sin importar quién los estuviera violando. Leonor, me dijo mi hermana Leticia durante una de sus visitas semanales, lo que hiciste no fue solo defenderte a ti misma. Fue defender a todas nosotras. A todas las madres y abuelas que han sido traicionadas por las personas que más amamos. Sus palabras me hicieron entender que mi decisión de proceder legalmente había sido más grande que mi situación personal. Los domingos por la mañana, Regina y yo tenemos una tradición nueva. Preparamos un desayuno especial y nos sentamos en el jardín a planificar la semana. Hablamos de sus estudios, de mis proyectos de jardinería, de los libros que estamos leyendo, de los lugares que queremos visitar cuando ella se gradúe. Son conversaciones llenas de esperanza, de planes, de un futuro que construiremos juntas sin la sombra de la traición que una vez nubló nuestras vidas. Abuela, me dijo Regina el domingo pasado, ¿crees que papá y mamá algún día entenderán realmente lo que hicieron? Su pregunta era compleja, cargada de la esperanza natural de una hija que todavía ama a sus padres imperfectos, pero también de la sabiduría de alguien que ha visto la verdad sin filtros. No lo sé, mi amor, le respondí honestamente. Algunas personas aprenden de sus errores y se convierten en mejores seres humanos. Otras simplemente aprenden a no ser descubiertas la próxima vez. La miré directamente a los ojos. Pero eso ya no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es construir una vida buena y honesta, sin importar lo que otros elijan hacer con las suyas. He aprendido que la justicia no siempre trae paz inmediata. Durante semanas después del juicio, tuve pesadillas donde Ricardo aparecía como el niño que una vez fue, preguntándome por qué lo había abandonado. Hubo días donde cuestioné si había hecho lo correcto, si una madre realmente puede testificar contra su propio hijo, si el amor familiar debería estar por encima de la justicia legal. Pero cada vez que esas dudas aparecían, recordaba las palabras de la grabación: esta vieja no va a vivir para siempre. Recordaba los $15,000 robados, los planes para el asilo, la frialdad con la que habían calculado mi destrucción. Y recordaba que si no hubiera tomado medidas, en este momento estaría en una institución geriátrica mientras ellos disfrutaban de mi casa y mi dinero. La verdad es que no abandoné a mi hijo. Mi hijo me abandonó a mí mucho antes de que yo tomara medidas legales. El Ricardo que conspiró para robarme y enviarme a un asilo no era el mismo niño que había criado con tanto amor. Ese niño había desaparecido gradualmente, reemplazado por un hombre que valoraba más el dinero que el amor de su madre. Hoy, mientras escribo estas reflexiones en mi diario, puedo decir con total certeza que tomé la decisión correcta. No solo porque recuperé mi dinero y mi seguridad, sino porque me recuperé a mí misma. Recuperé mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de defender lo que es mío sin disculparme por ello. Regina está en la sala haciendo tarea, ocasionalmente preguntándome cómo se escriben palabras difíciles o pidiendo ayuda con problemas de matemáticas. Los sonidos de una casa habitada por personas que se aman genuinamente llenan mi hogar. Es un contraste dramático con la tensión constante que había cuando Ricardo y Octavia vivían aquí, tramando en secreto contra mí.
Mi casa volvió a ser mi refugio, no una prisión donde tenía que cuidar cada palabra que decía, cada documento que dejaba a la vista, cada conversación telefónica que podría ser mal interpretada. Ahora puedo dejar mi bolso en cualquier lugar sin preocuparme de que alguien revise mi billetera. Puedo recibir correspondencia bancaria sin temer que alguien la abra sin permiso. La libertad de vivir sin traición es algo que nunca había valorado completamente hasta que la perdí y la recuperé. Anoche, Regina me preguntó si alguna vez perdonaría a sus padres. Es una pregunta que he estado considerando durante meses. El perdón es complicado cuando la traición fue tan profunda, tan calculada, tan despiadada. Pero he llegado a entender que el perdón no significa olvidar lo que pasó, ni significa permitir que vuelva a pasar. Regina, le dije, perdono a tus padres por mi propia paz mental, no por la suya. Los perdono para poder seguir adelante sin cargar rencor en mi corazón. Pero perdonar no significa confiar nuevamente, y definitivamente no significa permitir que regresen a nuestras vidas hasta que demuestren, con acciones y no solo con palabras, que han cambiado realmente. Ella asintió con esa sabiduría que a veces me sorprende en alguien tan joven. Entiendo, abuela. Tú puedes perdonar y aún así protegerte. Puedes amar desde la distancia cuando las personas han demostrado que no son seguras para ti. Exactamente. Mi nieta había entendido en una frase lo que a mí me tomó meses procesar. Mientras termino de escribir estas reflexiones, el sol comienza a ponerse sobre mi jardín. Las rosas están en plena floración, más hermosas que nunca, como si ellas también hubieran encontrado nueva vida después de la tormenta. Puedo escuchar a Regina en la cocina, preparando la cena que compartiremos mientras hablamos de su día escolar y planificamos el fin de semana. Esta es mi vida ahora. Una vida construida sobre verdad en lugar de mentiras, sobre respeto mutuo en lugar de manipulación, sobre amor genuino en lugar de conveniencia financiera. Es una vida que tuve que pelear para defender, pero que vale cada batalla que enfrenté. A las mujeres que puedan estar leyendo esto, que puedan estar enfrentando traiciones similares de sus propias familias, quiero decirles esto: ustedes valen más que la conveniencia de otros. Sus vidas, sus hogares, sus ahorros, su dignidad, no son sacrificios aceptables en el altar de la paz familiar. Tienen derecho a defenderse, sin importar quién las esté atacando, sin importar cuánto amen a los atacantes. No son egoístas por proteger lo que es suyo. No son malas madres o abuelas por negarse a ser víctimas. No son crueles por hacer que las acciones tengan consecuencias. Son supervivientes. Son guerreras. Son mujeres que merecen respeto, amor verdadero, y la seguridad de saber que las personas que dicen amarlas realmente las aman, no solo lo que pueden obtener de ustedes. Mi historia no terminó con la traición de mi familia. Comenzó nuevamente el día que decidí que merecía algo mejor. Y ustedes también lo merecen. Este es mi testimonio, mi historia de dolor transformado en poder, de traición convertida en sabiduría, de la noche más oscura que me llevó al amanecer más brillante de mi vida. Leonor Rivas, 68 años, propietaria de su casa, dueña de su vida, y más fuerte